Hola, muy buenas, bienvenidos al Centro Familiar Cristiano de Tafalla. Hoy vamos a entrar ya mirando un poco el tema de las celebraciones de la Navidad. Entonces, hoy me gustaría empezar lanzando una pregunta. ¿En cuáles de los evangelios normalmente piensas cuando alguien dice que vamos a estudiar la Navidad? Bueno, normalmente nosotros pensamos en Mateo o Lucas, pero hoy vamos a ver el Evangelio de Juan y también sale el tema del Evangelio ahí, perdón, de la Navidad ahí. Pero es muy importante ver ya la personalidad de Juan, entonces ya él quiere llegar al grano. Entonces ya quiere ir directamente al concepto muy importante sobre la Navidad. Entonces hoy vamos a leer desde Juan el capítulo 1, los versículos 1 al 5 y verlos brevemente. Entonces aquí dice, bueno, y añadiendo una cosa más, un detalle más, que ya vamos a empezar a ver que realmente las celebraciones de la Navidad son celebraciones de luz. Porque claro, en el mundo de hoy es un tema muy importante, ya vemos tanta oscuridad por todos los lados, pero es importante recordar que sigue brillando la luz, que la luz no se ha apagado. Y ya hoy veremos la importancia de esa verdad. Entonces dice en el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, tenemos que parar allí. Entonces, ya como sale el tema del verbo. Entonces, ya el verbo entonces, estaba ahí en el principio. Entonces, no tenía comienzo. Y como veremos, no fue creado, siempre existía. Y entonces, ya como dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Entonces vemos una distinción. Vamos a ver la base del concepto de la Trinidad aquí. Entonces, aunque en este texto en concreto no sale el Espíritu Santo, vemos el concepto de la Trinidad de dos personas de la Trinidad. Dios, el Padre, y el Verbo, Jesús. Entonces el verbo era con Dios. Entonces vemos una distinción entre presencia. Vemos una diferencia, pero una relación. Y después, y el verbo era Dios. O sea que son el mismo. Entonces, eso es importante. También la palabra de Dios enseña que el Espíritu Santo es otra persona. Tres personas en un ser. Entonces, ya todos operando a la vez y de acuerdo en unión perfecta, pero distintas también. Entonces, veremos lo que hace el verbo. Entonces, aquí dice, bueno, yo había puesto en mis notas que, claro, a veces al hablar de la Trinidad, o he hablado con algunos de una secta que dicen que la Trinidad no es, la palabra Trinidad no sale en la Biblia, que es correcto, pero hay muchos conceptos que nosotros hablamos como que Dios es omnisciente, que tampoco sale, omnipotente. Pero claro, son palabras que vemos la enseñanza. Y nosotros hemos puesto el término. Pero uno me decía, pero ¿tú crees que Dios ya sería algo tan complicado que nosotros no podemos entenderle? Yo tengo que decir que yo realmente, según mi lógica, Dios debe ser más complejo que nosotros. Nosotros somos humanos, Dios es Dios. Entonces, si yo puedo llegar a comprender toda la existencia y todo el ser de Dios, realmente no es mayor. Entonces, ¿es algo complicado? Sí, pero también es algo que la palabra enseña, como aquí.
Entonces, que el verbo era con Dios. Entonces, ya incluso el verbo, el tiempo del verbo es algo del pasado que seguía. No dice fue el verbo fue con Dios, pero era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces, ya esas dos partes se repiten, pero con formas diferentes, mostrando ya que es uno mismo, pero también a la vez hay una distinción que se hace. Y después dice, este era en el principio con Dios. Entonces otra vez ya vuelve a decir que en el principio estaba ahí. Era con Dios en el principio. Entonces no fue creado. Tantas veces hay personas que dicen que son ateos y entonces al llegar a ese punto de decir, vale, entonces si Dios creó todo, entonces ¿quién creó a Dios? Pero eso, entonces como dice aquí, en el principio. Entonces claro, Dios creó tiempo, o sea, existe fuera del tiempo. Eso es un detalle importante. El tiempo no ha ido para siempre. Tiene un comienzo y Dios creó el tiempo también. El sistema de tiempo. Es un sistema para medir el paso del tiempo que Dios creó. Entonces está fuera de ese sistema. Pero bueno, seguimos ya en el texto. En el versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Hablando de Jesús, el verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces ya yo escuchaba un predicador que decía, si tú necesitas una prueba para Dios, sal afuera. Abre los ojos. ¿Ya? O comer un poco de chocolate y la capacidad de saborear o de oler o cosas así. Entonces ya eso es una muestra de la existencia de Dios. Entonces es importante reconocer, como dice aquí Juan, como he dicho al principio, va directamente al grano. Entonces, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada, quiere decir cero. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces hay un libro que puedo recomendar y es un libro igual un poco difícil para leer algunas cosas ahí dentro, pero es un libro que dice que no basta mi fe para ser ateo. Porque es curioso, un ateo normalmente dice que mira, tú tienes que tener una fe ciega para creer en Dios. Y lo siento mucho, pero no estoy de acuerdo. Ver el orden, ver cómo funcionan los sistemas del mundo, nuestros propios sistemas, no pueden llegar sin nada. No pueden llegar sin un creador. No pueden llegar sin que nada existía. Porque claro, lo que quiere decir el sistema, que un ateo necesita usar un sistema solo de evolución y del Big Bang, es que tienes que creer que algo puede salir de nada. Y eso lo siento mucho, pero eso cuesta más fe que tengo yo. Entonces, no puedes llegar a tener algo sin nada. Y los científicos hoy en día reconocen que ya hubo un comienzo del universo, de todo lo que vemos. Y después entonces dicen que ya por temperaturas y fuerzas y todo se juntó en una forma perfecta y ¡pua! Salió vida. Una vida muy sencilla, pero vida. Pero, ¿eso? ¿Para creer
eso tienes que tener una fe, yo diría que es una fe ilógica. Porque siempre llegas a un punto donde tienes que tener algo, o por lo menos alguna presencia fuera de esto que ya crea las cosas necesarias para que eso saliese. Para mí es mucho más lógico creer, como dice aquí Juan, que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y más adelante vamos a hacer una serie de ya las pruebas en la misma ciencia que muestran que habrá que tener un creador. Y después el siguiente paso es mostrar que el creador es el creador de la Biblia. Pero el primer paso es reconocer la necesidad de que haya un creador personal, un creador fuera del tiempo. Y aquí Juan nos dice que Jesús es el Verbo, que Jesús es Dios, que Jesús creó todas las cosas que vemos, incluso las cosas que no vemos, todas las cosas que existen fueron creados por Dios, por Jesús en concreto. Y después, y que nada de lo que existe fue creado por otro método, otra fuerza. Entonces, de lo que ha sido hecho, todo fue hecho por Él. Y el versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, otra vez, Jesús tenía la fuerza de la vida. Él llevaba la vida, daba la vida a todo. Y la vida era la luz de los hombres, la luz puesta en nosotros. Entonces, y es importante parar ahí y recordar la creación. Porque ¿cómo creó Dios todo? Pues la palabra dice que hablando. Entonces lo decía y fue así. Entonces vemos el poder de su palabra. Porque ese mismo poder veremos al final de todo. Cuando Dios ya trata con el mal. Pero llegaremos ahí. Entonces, vemos el tema de la luz de los hombres, la vida que Jesús tenía y tiene. Es la luz de los hombres. Y el versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces aquí quiero parar también. Porque, bueno, si lees el Antiguo Testamento, ves tinieblas. Incluso hay tantas veces cuando Israel ya dejaba de seguir a Dios, ya se encuentra en la oscuridad, sin esperanza. Pero dice en Isaías 9:2 que ya había un gran luz. Lo voy a leer para no decirlo mal. Entonces esto de Isaías, entonces en este momento es cuando Israel ya estaba en el exilio de Asiria y Judá está yendo ya por el mismo camino, pero en exilio a Babilonia. Aún no han ido, pero ya están recibiendo los avisos, pero van por el mismo camino. Dejan a Dios. No quieren saber nada de Él. Están pensando en ellos mismos como el centro de todo. Y dice aquí, entonces ya con toda esta oscuridad en ese momento, dice en el Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y después sigue y habla del Mesías que iba a venir. Entonces nosotros
en Navidad celebramos la venida del Mesías. Celebramos la venida de Emmanuel, Dios con nosotros. Pero también la palabra nos dice que habrá otra venida en el futuro. Que Jesús vino en Navidad ya para vivir y dejar un ejemplo de cómo vivir, pero después para dar su vida en rescate por nosotros, para cumplir con la necesidad y la deuda que nuestros pecados causan. Entonces, para poder ofrecernos su salvación y su perdón. Entonces, Él vino realmente para darnos a nosotros un regalo. Pero también, volveremos a Juan en un momento, pero también al final de la Biblia, en Apocalipsis, el capítulo 19. Esto ya es al final. Dice, en el versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa, y después entonces ya dice todo lo que va a hacer. Y después en el versículo 19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra él, que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces ya aquí vemos ya todas las fuerzas del mundo que iba en contra de Dios se enfrentan en contra de Jesús y sus ejércitos. Y tenemos esta imagen muy extraña de Jesús, mostrando su victoria completa, pero a la vez tiene una espada, que su lengua es como una espada, para ya, como dice, que ya mata a las multitudes que están ahí, menos la bestia y el falso profeta. Y después, en el capítulo 20, vemos que también Dios ya lleva Satanás al mismo sitio. Es curioso que Dios es un Dios triuno y el enemigo también crea una imagen de otra Trinidad, pero no es la Trinidad Santa, es la Trinidad malvada. Pero siempre el enemigo intenta parecer como Dios. Es curioso, hay tantos grupos que están debatiendo el tema de la Trinidad, pero el mismo enemigo se revela en la misma forma. Él sabe y nosotros peleamos. Porque el enemigo quiere que nosotros estemos distraídos, pero Dios vence a esta multitud, a esta Trinidad malvada del enemigo,
Pero es curioso porque, como dice, y los demás en el en el capítulo 19, versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. El verbo de Dios. Entonces ahí también vemos que la espada de doble filo es la palabra de Dios. Entonces esta multitud está vencido por la palabra de Dios. Entonces otra vez vemos el poder de la palabra de Jesús. Entonces no está ahí peleando hasta que esté cansado. Con una palabra puede vencer a esta multitud mala. Es curioso porque tenemos al principio, con una palabra crea todo lo que vemos, lo que no vemos. Todo lo que existe fue creado por la palabra de Dios. Aquí al final, todo lo malo fue vencido por la palabra de Dios. Y en Navidad celebramos la venida del Verbo. Entonces celebramos la venida del Verbo con nosotros. Como dice aquí, igual dices, estos versículos no son de la Navidad en concreto. Uno decía, sí, mira, Juan, como habla y va directamente al grano, habla de la Navidad en el versículo 14 del capítulo 1 de Juan. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, entre estos dos puntos de la creación y ya la victoria eterna de Dios, tenemos la venida, la primera venida del Verbo. Entonces ya hecho carne entre nosotros y vivía entre nosotros. Entonces hoy me gustaría animarnos. No olvidar la luz. No olvidar el poder del Verbo. Dios va a cumplir con todo, con cada detalle. Y aunque ves las tinieblas, aunque ves la oscuridad, no olvidar que desde el principio ya la oscuridad ha intentado vencer la luz. Pero lo que dice allí en el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ni van a vencer a la luz. La luz siempre vence. Y Dios nos llama a caminar en la luz. No estar distraídos, no estar corriendo detrás de lo que nosotros queremos, pero seguir su voluntad, seguir su camino de luz. Entonces, en estas Navidades me gustaría animarte, seguir la luz, de encender la luz, vivir la luz, porque la oscuridad no puede contra la luz de nuestro Señor. La luz ha venido. Y aunque hay oscuridad, desde el principio, como he dicho antes, la oscuridad no puede vencer la luz. Entonces, hoy, durante estos días, ya voy a animarnos a nosotros, reflexionar en cómo caminar en la luz. Vamos a ver desde el principio cómo la oscuridad ha intentado romper con el plan de Dios. Ha intentado vencer o prevalecer sobre la luz. Pero Dios siempre tiene la última palabra. Y veremos, y vemos, hemos visto hoy
que ya con una palabra Jesús vence al mal. Entonces, si tú enciendes la tele y ves las noticias y ves tanta oscuridad, te animo a volver a reconocer que hay luz y que somos llamados a caminar en la luz y brillar, dejar la luz de Dios estar en nosotros y brillar. Entonces, la pregunta que vamos a ver, vamos a estar viendo a través de este mes, es cuál es el regalo que Dios quiere de ti y de mí esta Navidad. Bueno, ya se escriben las cartas para enviar a los reyes o a Papá Noel o Lenchero o a quien sea. Pero si Dios hoy te escribiera una carta, ¿qué es lo que Él pediría de ti? Porque Él nos ha escrito una carta de amor. Entonces podemos ver lo que pide y el desafío es responder a lo que veremos. Entonces te animo a prepararte por lo que Dios quiere. Pero el primer paso es caminar en la luz y dejar esa luz brillar a través de cómo caminas. Como siempre, estamos aquí para apoyar, para contestar dudas o preguntas, o también para celebrar si Dios está haciendo algo especial en tu vida. Queremos que nos lo digas, porque como cuerpo queremos celebrar lo que Dios está haciendo en su cuerpo y también, como hemos dicho y estamos viendo, celebrar la verdad que Él es la cabeza y su palabra tiene poder para crear, para vencer el mal y para hacer su voluntad en nosotros. Entonces que nosotros nos pongamos y leamos su palabra. Bendiciones y nos veremos muy pronto.